Gracias, presidente. Señorías, esta ley debería actuar como la confirmación unánime por parte de todos los grupos del Senado del rechazo total y absoluto a la utilización de la violencia como vía para conseguir réditos políticos. Por eso, desde Geroa Bai hemos presentado unas enmiendas que se basan en nuestro deseo y en nuestra firme voluntad de no dejar a nadie atrás, tampoco a ninguna víctima de violación de derechos humanos. Las basamos también en la asunción de los derechos reconocidos por las instituciones internacionales a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para acabar de una vez por todas con la mentira, el silencio, la ocultación y la desmemoria. No aceptamos el marco temporal de la ley. La aprobación de la Constitución en 1978 bien pudo haber sido la fecha que ofreciera garantías de no repetición, en cuanto que pudo haber supuesto un punto y final en toda una historia de violaciones de derechos humanos, pero no fue así. Una vez aprobada la Constitución, el Estado, el Gobierno, personas concretas dentro y alrededor del Gobierno español, entonces del Partido Socialista, no es descabellado pensar que con el conocimiento y la connivencia de algunas personas del entonces partido mayoritario en la oposición, impulsaron y utilizaron grupos y actos de violencia ilegal e ilegítima. El último crimen del GAL sucedió el 20 de septiembre de 1989, cuando a un cartero llamado José Antonio Cardosa le estalló, aunque no fuera dirigido a él, un paquete bomba en Rentería en una campaña de atentados muy probablemente orquestada desde el Ministerio del Interior. ¿O fue quizás el último asesinato del GAL, el de Josu Muguruza, el 20 de noviembre de ese mismo año? Por otra parte, el último crimen de ETA ocurrió en marzo de 2010, un año antes de que anunciara el cese de su actividad terrorista. Y esto también forma parte de nuestra memoria por todo el sufrimiento innecesario y baldío que dicha organización terrorista y sus acólitos provocaron y que no queremos ni debemos olvidar. Por otra parte, el informe final sobre el proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad Pública Vasca y el Gobierno vasco, dirigido, entre otros, por el doctor Paco Echevarría, actualmente asesor del Gobierno del Estado en materia de memoria histórica, aclara que el número total de denuncias de torturas registradas, 4.113, es inferior al real y que los 3 últimos casos son de 2014. Y es que, como dice el informe, las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos y está, por tanto, en juego la credibilidad del discurso democrático. No entendemos, pues, que la ley fije 1978 como fecha conclusiva de la memoria, aunque tras negociar PSOE y Bildu se haya ampliado parcialmente hasta 1982 y, la verdad, no sabemos muy bien por qué. Con esta ley, decía una dirigente de este último grupo, el asesinato de Lasa y Zabala podría ser investigado, sí, pero no el de Mikel Zabalza, decimos desde Geroa Bai, y tampoco los de otras muchas víctimas, y ni lo entendemos ni lo damos por bueno. Aplaudimos todo lo que la ley recoge respecto a los juicios franquistas y el reconocimiento honorífico de las víctimas, pero estas también tienen derecho a la reparación económica, algo que la ley que hoy debatimos niega, y eso no es reparación. Nosotros hablamos de reparación integral. Devolver a los partidos, sindicatos, ateneos, etcétera, los locales incautados por los franquistas, devolver obras de arte a sus legítimos propietarios está muy bien, pero impedir que a las familias se les devuelva lo único que tenían cuando les arrebataron a un ser querido, por ejemplo, el único salario del que dependían 5 personas, no es reparación. Y sin auténtica reparación no hay auténtica justicia. Proponemos también que entre las víctimas expresamente citadas en el artículo 3 se haga mención a los sacerdotes asesinados por los golpistas, porque el comportamiento de la Iglesia Católica no fue uniforme en el Estado y hubo miembros de la misma que actuaron como debían y no como se les ordenaba. Y también proponemos que consten también específicamente las personas torturadas y las que sufrieron detenciones injustificadas. En la búsqueda de la verdad, la investigación de todas las violaciones de derechos humanos debe contar con absoluta libertad, sin dificultades externas añadidas ni cortapisas. Y por eso es necesario también el censo de víctimas y de victimarios. Las víctimas no han sido fenómenos naturales,
Personas concretas las convirtieron en víctimas y es necesario conocerlas. Es preciso conocer a los victimarios y la cadena de mando y sus motivaciones. Sin este conocimiento, la verdad es media verdad y la convivencia no puede seguir construyéndose, como hasta ahora, sobre silencios y ocultamientos. La ley debe contar con los instrumentos que en distintas comunidades autónomas se han ido desarrollando mientras las instituciones y los gobiernos del Estado miraban para otro lado. Hablo, por ejemplo, del trabajo desarrollado por el Gobierno de Navarra desde 2015, cuando Uxue Barcos de Geroa Bay llegó a la presidencia del mismo, en cuestiones como exhumaciones, bancos de ADN, escuelas de memoria o incluso el reciente desarrollo de la ley foral de víctimas de abusos policiales. Hablo también de asociaciones memorialistas que han ido defendiendo la memoria y a quienes quiero agradecer su trabajo por la dignidad de las víctimas. Y lo hago mencionando explícitamente a dos que son especialmente queridas por mí. Intxorta, 1937, de Debagoiena, en Guipúzcoa, y Gogoan, por una memoria digna. Otras enmiendas hacen referencia a los elementos contrarios a la memoria, en concreto a edificios como el que tenemos en Pamplona, en honor de los caídos durante la contienda. El segundo edificio más importante en el Estado, en honor de los golpistas. Defendemos en nuestras enmiendas que el destino de los edificios lo decidan las autoridades competentes de la manera más democrática conveniente, sin que haya limitaciones para ejecutar dichas decisiones. Y que, sea su destino el que sea, no puedan nunca más servir de soporte a actos de ensalzamiento político o religioso de los golpistas y sus ideas, como así ha sido en el edificio que menciono. No tengo tiempo ahora para defender otras enmiendas, pero dado que la ley propone que se considere el fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria histórica, proponemos que los presupuestos generales del Estado de 2023 recojan la cantidad de 35 millones de euros para su reforma y puesta a punto. Sin esta dotación presupuestaria, nombrarlo lugar de memoria no será más que un acto de propaganda, un nuevo brindis al sol, palabrería vacua, y lo hacemos dado el estado actual del edificio y su ubicación. Y más que palabras, señorías, la memoria exige hechos y compromisos firmes por parte de todos y entre todos de cara al futuro. Señorías, puede que esta sea la última oportunidad para la auténtica reconciliación. Si no avanzamos serena pero firmemente, estaremos nuevamente ante una ocasión perdida más en el trabajo por conseguir una gestión integral de la memoria, algo que nosotros consideramos absolutamente necesario para una deseable convivencia real entre personas dispuestas a conocer y a asumir la verdad sanadora que como una purga nos limpie, nos cure a todas y todos y nos haga más libres y humanos individual y colectivamente. Sin gestión integral de la memoria, lo que hagamos será nuevamente un sucedáneo. Y por eso, porque decimos nunca más a aquellos y a estos horrores para nadie, nunca más en ningún lugar hemos presentado nuestras enmiendas que no pretenden más que avanzar en la gestión integral de la mirada con mirada limpia y sana cara a un futuro compartido de paz y convivencia. Muchas gracias.